Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Vamos con Aquí se habla libertad, 3 de diciembre del año 2021. San Francisco Javier, misionero jesuita, contemporáneo de San Ignacio de Loyola, y que terminó muriendo en una isla en las costas de China, por allá. Bueno, conversábamos con el profesor Labudenov, porque ayer el Nicolás Maduro, en la supuesta proclamación del gobernador de Miranda, él dijo cosas interesantísimas. La primera, que la culpa no era del bloqueo, sino que él estaba lidiando con una recalcitrante incapacidad gubernamental. Y le decía a Héctor Rodríguez: Héctor, dime quién es el que no pone la luz, quién es el que no pone el agua, quién es el que dificulta el gas para botarlo, para sacarlo para ya. Cortarle la cabeza. Para cortarle la cabeza. Y la verdad es que uno quedó pensando, pero esto sería un suicidio, porque es que finalmente el responsable es él. O sea, si a alguien hay que cortarle la cabeza en esa línea argumental, es a la causa última de la designación de funcionarios ineficaces. Y entramos en el fondo de una pregunta, o digamos, ¿cuánto daño le ha hecho al país la sustitución de la cultura del mérito por la ética de la lealtad revolucionaria? Esa es la primera pregunta. La segunda, que quiero que elaboremos, tiene que ver con la predisposición del venezolano a fomentar relaciones clientelares, que de acuerdo a la profesora Mirla Pérez, del Centro de Investigaciones Populares, terminaron transformándose en relaciones de dominación. Ciertamente, al régimen le interesa poco el clientelismo, porque ya es una dominación, pero visto desde el otro lado, hay gente, empresarios, y gente muy sencilla, da lo mismo, intelectuales, y gente sin conocimiento, tratando de mover la cola a ver cómo se enchufa, porque es que el problema del enchufismo es que es cultural. Y la tercera cosa es, bueno, al final esto tiene que ver con que la economía así no funciona y pagamos los costos y qué tipo de costos son. Sí, ¿no? Y es terrible, ¿no? Lo que dices tú del clientelismo y del intento de enchufarse siempre, ¿no? O sea, eso tiene que ver mucho con el concepto de empresario que se tiene en Venezuela, ¿no? Que los venezolanos creemos que un empresario es un tipo que le vende cosas al gobierno, y eso no es así. O sea, el empresario en realidad es un tipo que sirve al consumidor, que le da los productos de la mejor calidad al mejor precio al consumidor, ¿okay? No es un tipo que le vende al gobierno, porque el gobierno consume, pero el gobierno no es el consumidor, pues el consumidor somos nosotros, somos los individuos que vivimos en el país y que nos rompemos el lomo para pagarles impuestos a ese gobierno, que al final hace lo que le da la gana con nuestro dinero. Entonces eso no lo entendemos, ¿no? Y tampoco entendemos, por ejemplo, que una de las cosas más terribles que le pudo haber ocurrido a Venezuela fue el haber nacionalizado empresas eléctricas que estaban funcionando relativamente bien, ¿okay? O sea, yo no digo que la electricidad de Caracas sea una tacita de plata, ¿okay? Pero por lo menos funcionaba, ¿okay? Funcionaba mucho mejor que cualquiera de las empresas del sector eléctrico que eran del gobierno. Y bueno, y se creó un adefesio monstruoso que se llama Corpoelec, que no sirve absolutamente para nada, que echó a perder a los trabajadores de la electricidad de Caracas, que eran gente responsable, gente que se esforzaba por dar un buen servicio a sus consumidores, porque esa es la función de un empresario, ¿no? Eso es lo que hace un empresario, darle el mejor servicio a sus clientes para que sus clientes se sientan satisfechos, para que no les duela pagar la tarifa. Eso es lo que tiene que hacer un buen empresario. Igualito pasaba con Hidrocapital. Hidrocapital no llegó a ser nunca una empresa privada, pero estaba muy bien administrada, ¿okay? Estaba excesivamente bien administrada. Incluso tenía un concepto de compañía anónima, que es una cosa extraña en la administración pública,
Y yo me imagino que ese concepto que le dio de Viana en su momento era con la intención de tal vez privatizarla, ¿no? ¿Okay? Yo creo que ese era el objetivo final y hubiese sido maravilloso que eso ocurriera, porque entonces nosotros tendríamos un servicio de agua decente, ¿okay? Un servicio, cuando uno abre el chorro sale agua, no sale hoy las porquerías que sale. Pues curiosamente hoy cuando yo me fui a bañar, tuve que quitarle la cabeza a la ducha porque estaba tapada con tierra, ¿okay? O sea, eso tiene sentido, eso no tiene ningún sentido, ¿okay? O sea, y tampoco tiene sentido acostumbrarse a eso. Claro. Es la otra Claro, cosa. Por ejemplo, con CanTV, mala en el gobierno, buena privatizada, mala en el gobierno, pero de nuevo, ¿por qué nosotros aceptamos la estatización de la CanTV? ¿Por qué la sociedad venezolana no se indignó? ¿Por qué lo toleró? ¿Por qué incluso lo aplaudieron? Lo peor, lo más nefasto que uno veía en los procesos de estatización llevados a cabo por el chavomadurismo no era la decisión gubernamental arbitraria y fundada en la fuerza, eran los aplausos de la gente. Sí. Cuando, por ejemplo, estatizaron Conferri. Conferri, digamos, no era una empresa de alta calidad, pero cuando uno le preguntaba por qué, bueno, porque es que el régimen o el gobierno o el sistema no nos permite invertir a largo plazo cuando, digamos, no tenemos asegurados los derechos de propiedad. Pero un poco gente aplaudiendo por la estatización de Conferri. ¿Dónde están los ferries ahora? El bendito, así es que se gobierna. Así es. Ese es el Ojo, que lo gritaban los venezolanos. No, sí, no importaban cubanos sí, para eso, no sí, hacía falta. No hacía falta. Y bueno, y eso tiene mucho que ver con esa idea estúpida de que el gobierno debe administrar las cosas porque el gobierno nos las va a dar más barato. ¿Okay? Más barato significa mucho más caro. Bueno, estúpida como eso, esa agenda ecológica que dice que el agua no se puede comercializar porque el agua es de todos. Bueno, aquí el agua es tan de todos que es de nadie. Sí. Porque el problema no es el agua. Si tú dices, bueno, el agua del Orinoco es mía, dale, abre la boca, pero te tienes que ir hasta las riberas del Orinoco. Claro. El problema es la inversión y la tecnología para traer agua del Orinoco a la cota 900 donde está Caracas. Sí. ¿Ok? Que es subir el agua. Entonces, el agua puede ser todo del mundo, digamos, todo lo Francisco que quiera. Pero traerte el agua tiene un costo y tienes que cobrarlo. Y los mismos que dicen que el agua es de todos, agarran un potecito de agua mineral marca Acme, pagan por ella $1 y se la toman. ¿Okay? ¿Qué están pagando allí? El esfuerzo de llevarte el agua a la boca. Claro, ¿Okay? Claro, porque eso al final es un negocio, es una empresa. O sea, y hay que pagar el costo de esa operación, ¿no? Y aquí también hay que pensar mucho en que los venezolanos tenemos esa concepción que yo hace un momento comenté que le puse el epíteto de estúpida, de creer que el gobierno nos va a dar algo gratis, ¿no? Nada es gratis, ¿okay? Todo se paga, y se paga a veces en la ausencia de tener el bien, que es lo que hacemos los venezolanos, ¿no? Y lo peor también es que toda esta campaña electorera alrededor de las gobernaciones y las alcaldías prometía llevar agua a la gente, cuando eso no es la función de ningún gobernador ni de ningún alcalde. Esa es la función de una empresa que se llama Hidrocapital, que no está cumpliendo con su verdadera función porque está dedicada a quién sabe qué cosa. ¿Okay? Y ese quién sabe qué cosa es cualquier cosa que tenga que ver con la política y no tenga que ver con darle servicio a la gente. Entonces, es increíble, ¿okay? Que uno de los países que tiene más agua en el planeta tenga la escasez de agua que tiene Caracas hoy en día. Que uno abre el chorro y no sale nada, pero absolutamente nada. Y eso también tiene su costo, porque cuando no sale nada, lo único que hace es secarse un montón de lodo en los tubos, que luego cuando llega el agua, ¿okay? Impide la llegada del agua a las casas. Entonces es absolutamente ilógico, ¿okay? Que a las personas les envíen agua una vez a la semana, ¿okay? Y se las envíen mal enviada, ¿okay? El agua debería salir todos los días a tu casa, ¿okay? El agua, cuando tú abres el chorro, salga agua, ¿okay? No agua y tierra, sino agua, ¿okay? Y sobre todo el venezolano tiene que aprender a reclamar
a exigir, yo quiero esto porque yo tengo derecho a esto. Y ustedes me cobran, me tienen que dar mi servicio. ¿Okay? Y ahí está la otra cosa, porque es que los venezolanos quieren, pero no pagan. Uno de las tragedias en el momento de la electricidad y que causó, finalmente fue una de las justificaciones de la privatización, porque la estatización de la electricidad de Caracas se da cuando no le permiten a la empresa subir las tarifas. Entonces la empresa dice, ¿sabes qué? Yo no produzco pérdida porque yo soy una transnacional, me voy, porque eso estaba en manos de una transnacional. ¿Ok? Ahora, en ese momento había dos problemas. Tenía las tarifas congeladas, que es la gran maniobra populista y demagógica de los gobiernos, que entonces así mantienen tarifas congeladas y salarios de hambre. ¿Ok? Porque al final habría que decir que esta demagogia te dan a ti un dinero como sueldo y otro dinero que tú no ves como subsidio. ¿Ok? Solo que los subsidios así, el gobierno tampoco los quiere pagar. No es que subsidia el consumo de electricidad. Es que hace que la empresa quiebre para mantener una relación demagógica con cara al pueblo. ¿Ok? La mitad del consumo eléctrico en Caracas, en los barrios, no se pagaba. No se pagaba. ¿Por qué? Bueno, porque no. O sea, porque nunca el gobierno pensó ni siquiera que había que cobrarles. Y allí es donde comienza el ejercicio de la ciudadanía. Y claro, es como el perro que se muerde la cola. ¿Cómo me vas a pedir a mí que yo pague la electricidad? Cuando yo soy el dueño, estoy sentado en una riqueza petrolera. Esa es mi parte. Allí empieza, digamos, todo este discurso malísimo, increíblemente irracional, que no sirve para fundar países ni para mantener repúblicas, en el cual esa relación clientelar de compradorazgo, de minero, diciendo no, bueno, yo no pago porque es que ¿y dónde está la ración de petróleo que me toca? Yo no pago impuestos, ¿por qué? Para que se lo coman. Yo no pago. Bueno, no pagas, ya sabemos que hay en este país dos raseros. ¿Ok? Si tú pagas tarifas, que además aquí son tarifas ultragalácticas de lo que son, tienes servicios públicos razonables. Estoy hablando de telecomunicaciones. Y si no pagas, no tienes servicios, vives en la absoluta barbarie. Entonces, claro que parte del problema es que el mensaje político tiene que limpiarse realmente de ¿cuánto se paga de agua? ¿Nada? Algo que da risa. Claro, hay que pagar porque el agua puede ser gratis, pero traerte el agua hasta tu casa no es gratis, no es. Sobre todo para una ciudad alta y para las partes altas de la ciudad. Hay que pagar el agua. Ahora, ellos no la quieren, no la cobran. Entonces, esto es definitivamente la barbarie. Bueno, y cosas parecidas pasan con el gas. Oye, ¿okay? Espérate, que no vi que eran las 11:30. Ya venimos, vamos al corte y ya regresamos. Todos estamos como muy distraídos porque Catherine no me hizo, pero no me echó ni ojitos, pues. ¿Ah? Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Informe RCR presenta titulares. Líder del régimen Nicolás Maduro expulsó a observadores de la Unión Europea antes de la fecha acordada. Inseguridad alimentaria sigue siendo una de las preocupaciones más grandes en Venezuela, denunció este jueves el comisionado para la Organización de las Naciones Unidas y comisionado especial para la ayuda humanitaria Miguel Pizarro. Rector del CNE, Roberto Picón, informó que el ente comicial inició evaluaciones para el registro electoral en el exterior con la intención de incorporar
encontrar a los millones de migrantes venezolanos que han huido del país. Más allá de nuestras fronteras, detectaron 5 nuevos casos de la variante Omicron en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. 2 sismos de magnitud 4.8 y 4.0 en la escala de Richter sacudieron este viernes la céntrica región de Ica y la sureña de Arequipa, en Perú. Y en los deportes, los Tigres de Aragua se impusieron 7-4 ante los Bravos de Margarita en el José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad del 3 de diciembre del año 2021. Viendo el top chat que está muy movido, Iris Muchacho dice, es por ello que hay que instruir y formar. Efectivamente, ese es el dilema aristotélico. Aristóteles todo lo ajustaba por la educación, lo que pasa es que el tiempo presente, eso no es una medida que tenga demasiado impacto, pero hay que hacerlo. Tampoco se puede decir que no hay que educar porque eso no tiene impacto en el corto plazo. Es que al final los que estamos hoy debemos construir el país del futuro. Y el país del futuro será el que vea a nuestros hijos en 20, 25 años, ¿no? Abraham Benzit, claro que nada es gratis. Ahí está la universidad. César Masta, una cosa es gratis y otra cosa es cuando es barato. Y lo segundo pasa cuando hay mercados libres sin intromisión del Estado. María Macei, en España no hay mega caudalosos ríos. Ellos se maravillan de las grandes hidroeléctricas del mundo. Eso me da tristeza pensar que Venezuela tiene las condiciones para crear grandes emporios. Sí, bueno, pero parece que tener las condiciones no es suficiente. España al no tener plantas nucleares debe comprar electricidad a Francia. Los precios se han ido arriba. Bueno, ese es el dilema europeo, complementarse. La clase media subsidiaba la luz de los barrios, es cierto, pero eso tampoco es demasiado cierto, porque el que subsidiaba de verdad era el Estado, sí, ¿no? Era el Estado venezolano. Hoy subieron en Singapur la electricidad en un 1190%. Bueno, ahí tenemos, pues, ¿no? Iris Muchacho dice que le den like, si lo consideran. El problema no es el agua ni cómo la traen, el problema está en el sistema económico, dice César Mata, que no permite que vengan las grandes inversiones y que puedan proveer servicios. El precio lo establecerá la competencia. Yoyo Juárez dice, la inflación se nota primero en los precios de los alquileres de vivienda. Iris Muchacho llama a construir república. Entonces, sí, bueno, y un poco habíamos comentado en off que donde se ve mucho lo de la fábula de la rana y el alacrán es en la misma internacionalización que se hizo de la electricidad de Caracas, porque cuando la empresa AES le pidió permiso al gobierno para poder hacer el tender offer que hizo para quedarse con la electricidad de Caracas, la exigencia que hizo la empresa es que nos vas a dejar subir las tarifas, ¿no? Y el gobierno cedió diciendo que sí,
que no se preocupara, que le iban a dejar subir las tarifas, y una vez que ellos entraron en el control de la electricidad, que lograron dominar la mayoría accionaria, nunca les dejaron subir las tarifas, ¿okay? Y eso fue lo que lentamente hizo que esta gente se arrepintiera y se fuera, ¿okay? Porque al final no son ranas como nosotros, o sea, son gente que... Se deja picar una sola vez. Sí, que se dejó picar una sola vez y dijo, bueno, ya está bueno, ya a mí no me vas a picar otra vez, yo no te creo, ¿okay? Y bueno, y efectivamente, pues, o sea, nos guste o no nos guste, ¿okay? Es mejor una empresa privada que una empresa manejada por el gobierno. Es mejor pagar una tarifa relativamente mediana, ¿okay? Que no pagar nada y no tener nada tampoco, ¿no? Porque el caso de Hidrocapital es anecdótico, ¿no? O sea, lo que se paga por agua en Venezuela es para morirse de la risa. Así es. ¿Okay? Bueno, es que los mismos venezolanos que aquí dicen que no se paga, que sí se paga, que no sé qué, cuando se van a España y se convierten en 1.000 euristas, digamos, en trabajadores de salario mínimo, saben que 1.000 euros son 300 para electricidad, 300 o 400 para el alquiler, 300 para la comida y, digamos, los pequeños vicios, digamos así, los pequeños disfrutes. Y ya. Pero lo que quiero decir, y la gente allá la piensa, a veces, digamos, pasan frío, no es, digamos, no piensa para prender la calefacción porque sabe que eso cuesta dinero. Y bueno, la gran discusión en España, uno escucha, por ejemplo, a César Vidal, que a mí me encanta, es sobre el tema de las tarifas eléctricas, porque, bueno, te saca del juego rapidito, y los sectores de la tercera edad, pues, sufren mucho. Pero bueno, esa es una discusión sobre lo tengo o no lo puedo pagar. Aquí la discusión es ni lo pago, ni lo tengo, ni nada, ¿no? Es una discusión absolutamente diferente. Aquí el problema es no hay. Ahora, profesor, todo esto es, digamos, el caldo de cultivo, que al final te mete plata en el bolsillo o te saca plata del bolsillo. ¿Ok? Este caldo de cultivo termina siendo, por ejemplo, el problema del tipo de cambio, el problema de la inflación. Y habíamos quedado hoy con nuestros oyentes de, bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Se va a mantener o no se va a mantener el tipo de cambio? Vamos a vivir ahora sobrevaluados, que es otra cosa terrible, porque bueno, yo siento que Venezuela es de los países más caros del mundo. Sí. Vivir aquí es terrible. Salir con la familia a un McDonald's es ridículo. Es el McDonald's más caro del mundo. Por decir McDonald's o cualquier restaurante. Uno sale en Estados Unidos y de repente con $60 comes y comes muy bien. Aquí te quieren cobrar 200 o 300 dólares y uno no puede. Por supuesto, nadie puede. Claro. Una reparación de vehículo cuesta $2,000, $3,000. A mí se me dañó la caja del carro y hasta ahí llegó el carro. Obviamente no lo puedo arreglar. Se dañó, se quemó la caja del carro sin aviso y sin protesto. Me dijeron, bueno, son $2,000. Y bueno, ¿y de dónde lo saco? No, ¿de dónde saco los $2,000? Ahora me decía un amigo mío, ¿y cómo vives tú en Venezuela? Yo te voy a decir cómo. Con 3 carros viejos, de los cuales tengo 2 dañados y no puedo arreglar. Esa es la forma como sigue en Venezuela. Ahora, tipo de cambio, profesor. Ok, bueno, ese era el tema que yo había propuesto cuando estábamos discutiendo qué era lo que íbamos a hablar, pero el discurso de posesión de ayer de Héctor Rodríguez fue demasiado para nosotros, pues. Así. Y por eso fue que nos echó casi media hora del programa ahí. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo de cambio, ¿no? Yo tengo la impresión de que el gobierno está mal orientado, ¿okay? El gobierno cree que porque esté controlando el tipo de cambio va a controlar la inflación. O sea, están pensando en cosas que no caminan por ningún lado, ¿no? Es posible que el tipo de cambio tenga algún efecto pequeño sobre la inflación, pero en realidad es al revés, ¿okay? En realidad es la inflación la que causa el aumento del tipo de cambio, porque el precio del dólar es un precio más de la economía. O sea que es la inflación, o sea, la inyección de dinero por parte del Banco Central lo que al final hace subir los precios del dólar. Fíjense, cuando Venezuela tenía un tipo de cambio a 3.35, ¿okay? Y estoy hablando de 1940 hasta 1960, lo tuvo, ¿okay? Porque su Banco Central no inyectaba más dinero a la economía que lo que entraba por factura petrolera. Entonces no había inflación, ¿okay? Y por tanto el tipo de cambio no subía, ¿okay? Ojo que eso no quiere decir que los precios no eran altos, los precios eran altísimos, ¿okay?
Porque en Venezuela hay un problema de competencia terrible, ¿okay? Y eso está dado por efectos que tienen que ver más bien con la estructura arancelaria venezolana que con la especulación propiamente dicha, como dice la gente, ¿no? Entonces, eso no lo entendimos nunca, ¿no? Y siempre pensamos que el tipo de cambio estaba sobrevaluado, diciendo no, está sobrevaluado porque los precios nuestros son más altos que los precios de Estados Unidos. Es cierto que eran más altos, pero eran más altos por una ausencia de competencia. Y una ausencia de competencia porque el arancel era demasiado elevado entre los años 40 y los años 60. Luego de ello, bueno, el gobierno se vio obligado a devaluar en el año 1960, llevaron el cambio a 4.50, hicieron un control de cambio, y eso estaba muy asociado a lo que yo siempre llamo el error perejimenista, ¿no? Que fue el error de inyectar dinero a la economía, ¿okay? Haciendo un plan de inversiones monstruoso que hizo Pérez Jiménez, y que al final no se materializó sino en muchísimo desempleo, porque el gobierno abandonó las obras a mitad de construcción. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? El ejemplo histórico está ahí. O sea, si el gobierno inyecta dinero, usted va a tener alteraciones en el tipo de cambio, ¿okay? Igual pasó en el año 1983, ¿no? 1983 fue el año en el que ocurrió el Viernes Negro. O sea, el gobierno cometió una serie de errores muy importantes. Es más, los errores venían desde el año 1974 con la nacionalización del Banco Central, y en el 83 explotan en una super devaluación, ¿okay? Que bueno, no la notamos de manera muy abierta porque el gobierno montó un control de cambios con tipos de cambios diferenciales, y entonces eso nos hacía creer que no había de verdad una devaluación propiamente dicha, ¿okay? Sin embargo, el tipo de cambio casi que duplicó en un solo año. En el mismo año 83 el tipo de cambio pasó de 4.30 a más de 8 bolívares en el mercado negro. Y aquí hay que decir una cosa bien importante, ¿no? Ese fue el año de la más baja inflación de todos los años 80. O sea que subió el tipo de cambio y la inflación se cayó. Se cayó porque claro, la devaluación había sido tan monstruosa que acabó con los niveles de ingreso de todos los venezolanos, pues. O sea, nosotros no podíamos comprar absolutamente nada, estábamos empobrecidos, ¿okay? Y eso tiene mucho que ver con cada vez que el gobierno mete la pata. Normalmente ocurría eso, pues los venezolanos nos empobrecíamos, ¿okay? Y el ajuste era relativamente rápido porque el gobierno estaba interesado en salir del problema, ¿okay? Eso pasó otra vez en el año 2017, ¿okay? Cuando el gobierno hace el default de deuda y cuando comienza la hiperinflación. Y bueno, el gobierno no quiso hacer nada, ¿okay? O sea, por primera vez tuvimos un gobierno que no hacía absolutamente nada, parecía un gobierno de la fisiocracia, pues, ¿okay? Y por eso es que mucha gente decía, no, que el gobierno se volvió neoliberal porque no hace nada, ¿okay? No, miren, era terrible, ¿okay? Ver que el gobierno no hacía absolutamente nada por resolver su problema fiscal, y al no poderlo resolver, eso terminó empobreciendo a toda la masa de venezolanos. Toda la masa, pobres y ricos, nos empobrecimos en ese juego perverso del año 2017. Y si no se acuerdan, acuérdense, nosotros perdimos peso en el 2017. 9 kilos promedio. Sí, es más, yo siempre he sido una persona de peso, ¿okay? Y yo perdí casi 15 kilos en el año 2017. O sea, impresionante, ¿no? O sea, es más, mis alumnos me decían, profesor, pero usted está flaquísimo, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo nada, muy sencillo, o sea, viviendo la vida. Así es. Entonces, bueno, la gente no entiende, ¿okay? Que el dólar no es el causante de la inflación, que es al revés la cosa. La inflación es la causante de la devaluación. Ahora, hay otro tema, ¿no? Usted estaba conversando y decía, mira, cuando los dólares, entre comillas, están en manos de los gobiernos, se los apropian y hacen los bancos centrales, hay una reacción, digamos, virulenta muchas veces, que es la fuga de capitales, ¿no? Sí. Pero los países dolarizados eso no tiene sentido, ¿no? No, bueno, en ningún país tiene sentido, porque la fuga de capitales en realidad se resuelve cuando el gobierno actúa de manera adecuada, ¿no? Cuando el gobierno, por ejemplo, si se está presentando una fuga de capitales, el Banco Central sabe quién es el que la está haciendo, ¿okay? El Banco Central lo que tiene que hacer es atapuzarlo de dólares, ¿okay? Para que el hombre se le seque la cantidad de bolívares que tiene y se acaba el problema. O sea, así es como se resuelven esos problemas cambiarios,
¿okay? Sin necesidad de establecer ningún control de cambio. Los controles de cambio lo único que hacen es echar a perder la economía, ¿okay? Y una de las cosas que deterioró la economía venezolana fue ese larguísimo control de cambio que hemos tenido desde el año 2003. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la gente empieza a creer que el negocio fundamental en la vida es conseguir un dólar barato para venderlo caro. ¿Okay? Y entonces deja de producir, ¿okay? deja de hacer las cosas que de verdad son interesantes, ¿okay? Y que producen para que el resto de las personas consuma y pueda vivir adecuadamente en un país, y nos convertimos todos en especuladores. ¿Okay? Y eso fue lo que el gobierno logró con su larguísimo control de cambio desde el año 2003. ¿Okay? Y ojo con esto, ¿no? Hoy el gobierno cree, ¿okay? que controlando el precio del dólar va a controlar la inflación, y lo cierto es que no lo van a conseguir. ¿Okay? Lo único que van a conseguir es que tarde o temprano esto explote en otra devaluación de tamaño importante, ¿no? Porque sencillamente el dólar tiene que seguir igualito que se va comportando el índice de precios, pues. O sea, si yo lo detengo 2, 3, 4, 5 meses, lo que estoy haciendo es rezagando, ¿okay? Un proceso que va a ocurrir después. Y bueno, y eso puede hacer que la estimación del tipo de cambio sea movible, pues, ¿okay? O sea, dado que estamos acumulando inflación y el dólar no sube, ¿okay? Entonces, bueno, tarde o temprano el dólar va a tener que subir todo lo que subió la inflación, y que lo hemos tenido retenido alrededor del 4.60, del 4.40 por ahí. ¿Okay? O sea que es absurdo quemar reservas con el único objetivo de mantener el tipo de cambio. Uno debe quemar reservas cuando el dólar está subiendo. Ahora, ¿okay? Con esa Para apuesta detenerlo. deben estar algunos actores económicos comprando dólares brutalmente. Claro, es que la decisión lógica... O sea, en este producen momento, en bolívares y cambian todo en dólares. Ese sigue siendo el negocio de una economía perversa, ¿no? Y envilecida. Sí, bueno, y es al final lo que también hace el gobierno, ¿no? Porque el gobierno cobra todas sus tarifas en dólares y paga todo en bolívares. Así ¿no? es. ¿Okay? O sea Así que el gobierno alimenta esa misma ética del negocio, ¿no? ¿Okay? Que es una ética perversa, por supuesto, ¿no? Perversa digo en cuanto y en tanto no estemos dolarizados, ¿no? Porque como dice Víctor, el problema se soluciona de una manera muy fácil dolarizando. Usted dolariza y se acabó, ¿okay? Ahí sí no hay tutía, ¿okay? No hay manera de que el Banco Central emita más bolívares y que esos más bolívares terminen redundando en un incremento del tipo de cambio tarde o temprano, ¿no? Si nosotros dolarizásemos, ¿okay? Sencillamente, bueno, las reservas pasan a estar en manos de la gente, que es lo que debería ocurrir, ¿okay? Se acabó el problema, ¿okay? Ya el gobierno no tiene cómo crear inflación, ¿okay? La inflación se puede crear si el gobierno empieza a pedir créditos para aumentar el gasto público e inyecta ese dinero de nuevo en la economía. Ahí sí puede haber inflación, ¿okay? Aunque haya dolarización, ¿okay? Por lo cual es complicado, ¿no? Bueno, y es que en algún momento el país tiene que caer en cuenta que este gobierno es demasiado caro. Mantener un gobierno de este tamaño es demasiado oneroso. Claro. Aquí nosotros tenemos que concentrar el tema en educación y salud, servicios públicos. No más cementeras, siderúrgicas, petroleras, no sé qué, todo eso a la gestión privada. Todo a la gestión privada. No, incluso servicios públicos también. Porque por ejemplo, telefonía, electricidad tienen que estar en manos del sector electricidad privado. fuera. Okay. Distribución de agua. Probablemente sí, porque las hidros. Es que eso es un negocio que debe ser privado. Claro, todo lo que sea susceptible a tarifas puede ser privado, la verdad. No, fíjate, a mí me da mucha risa cuando yo le comento a los chicos en Historia del Pensamiento Económico que Cantillón en el siglo XVIII habla de los aguadores en París. ¿Y qué son los aguadores? Son los tipos que recogían el agua del Sena y se la llevaban a las casas a la gente. Entonces Cantillón dice, ¿cuál es el capital de ese señor? Unos cuantos baldes que lleva en su carreta. Ese es su capital. Y cambia baldes vacíos por baldes llenos de agua. Claro. Entonces vuelve a tomar los baldes, vuelve a llenarlos en el Sena y vuelve a rodar por las calles de París vendiendo el agua, ¿no? Porque eso es un negocio privado, ¿okay? O sea, si nosotros hemos cambiado al aguador por unos tubos, ¿okay? Que son mucho más eficientes que el que llegue este señor con el balde, ¿okay? Y que nosotros abrimos el chorro y salga ese chorro de agua. Pero usted ha oído muchas veces el argumento de los economistas pro Estado, ¿no? Bueno, pero esta inversión la hizo el Estado venezolano.
se la voy a dar a un privado para que la explote. Lo bueno de esta circunstancia, que es el desmadre absoluto, es que ya la inversión es cero, sí, pues está totalmente devastada. Esto claro. Aquí hay que construirlo desde el primer ladrillo, ¿no? Sí, bueno, no sé con qué argumento van a llegar los economistas. Yo los oí. Esta es una inversión social del Estado venezolano, ¿cómo se la vamos a dar? Bueno, hay muchas formas de ser intelectual filotiránico, ¿no? Sí. Los economistas tienen varias versiones de esa forma. Sí, bueno, ese es uno de los defectos de la carrera nuestra, ¿no? Que yo siempre, después que me gradué, recapacité mucho sobre eso, ¿no? Pues yo sentía que, y efectivamente era lo que pasaba, que a los economistas nos preparan para ser empleados públicos, pues. O sea, el discurso del profesor cuando entraba a clase, cuando ustedes trabajan en el Ministerio de Hacienda, que era que se llamaba, en el Banco Central, o sea que yo estoy preparándolos a ustedes para que ustedes estén sentados en una silla burocrática. Para eso es para lo que estoy preparándolos, ¿no? Y cuando lo que efectivamente debería hacer este señor es explicarnos que lo mejor es que usted tenga una silla en una empresa privada, ¿okay? Que si usted trabaja en el sector público sea lo suficientemente eficiente, que proponga ideas para que los costos bajen y no que los costos suban, para que el gobierno gaste menos y sea más eficiente en su servicio a la sociedad, ¿okay? Ese no es el discurso que aprende un economista, lamentablemente no lo es, ¿okay? Y lamentablemente al economista se le prepara para ser un pésimo empleado público, ¿okay? Ese es el y al final lo que prevalece es el modelo mental, ¿no? Sí. Creen, digamos, que si van contra el Estado grande, fuerte y oneroso, es algo así como que quedarse psicológicamente sin sustento, ¿no? Sí, ¿no? Es como matar a la mamá, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Y como te preparan para eso, te hacen sentir mal si piensas en cosas como esa, ¿no? Y eso es que yo llamo a mis colegas profesores en las universidades que enseñan economía a que repiensen también su discurso, ¿no? Que los alumnos tienen que entender efectivamente que el gobierno puede ser peligroso, y lo ha sido y lo es, ¿okay? Nuestro gobierno es peligrosísimo, y no estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando del gobierno desde mucho antes, ¿okay? Yo pudiera echar cuentos desde la época de López Contreras para acá de cosas malas que ha hecho el gobierno, ¿okay? que perjudican a la sociedad, ¿okay? Y nosotros aplaudimos como los que vociferaban en las privatizaciones, así es que se gobierna. Ahora, vamos al tercer año ya, sin banca, ¿no? O sea, la banca es un referente. No, la banca es un tenemos gestor tarjeta de débito. Es un gestor de pagos. Es un gestor de pagos, pero de pagos en bolívares mínimos, pues. Sí. El pago, algunas tarifas. No, y de que te acepta depósitos en dólares y paga en bolívares. No, pero es que, bueno, nadie confía en eso. O sea, una encuesta que hay por allí, nadie confía en la banca venezolana, y es una desconfianza muy bien ganada, por cierto. Muy bien ganada. Entonces allí, ahora puede funcionar una economía con esa banca trabajando a ese nivel. No debería funcionar, y por eso es que lo sensato allí es que el Banco Central también tiene que bajar el encaje, porque un encaje excesivamente alto lo único que provoca son tasas de interés altas, poco crédito, ¿okay? Poco depósito, ¿okay? Y una pésima gestión, ¿okay? Que no redunda en beneficio para nadie, ¿no? Y efectivamente hay que permitir que la banca actúe en su negocio, que su negocio es la intermediación financiera, o sea, captar recursos para prestarlos, ¿okay? Eso ayudaría a que hubiese un poco más de producción en este país, ayudaría también a que hubiese un poco más de consumo en este país, claro. ¿Okay? Y probablemente mejoraríamos un poco, ¿okay? en los números económicos. Sí, es que todo se ha dañado, la verdad es que la confianza, y esto hay que dejar, o sea, uno no puede confiar en una banca que también está en el flanco de la impunidad. Por ejemplo, lo que hace el BOD es insólito. BOD es una banca que tiene una trayectoria de expoliación de recursos en dólares de venezolanos. Y entonces uno la ve haciendo la oferta de que deposita los dólares aquí, y la gente quejándose muchísimo porque no le dejan hacer transacción. Entonces, bueno, allí tampoco hay Estado de Derecho, porque no hay Estado de Derecho en ningún lado. Ya te vi, Katherine, ya te vi. Ok. Bueno, esto queda para la próxima semana. Gracias a todos los que nos acompañaron en el Top Chat. Gracias
al profesor Daniel Laud, @DanielLaud en Twitter. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a la Catherine Mano Levantada Manzano, en la producción José Gregorio González, el zar de los controles, Helen Machado. En la lectura de las noticias, Génesis Rodríguez. Ya saben que anda Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Y Carla, la duendecilla navideña Sons, que está ya lista para abrir el otro programa con su gorrito de Navidad. ¡Qué linda! Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropa pompón, ropa pompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. ¿Qué es eso? Es el padre. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.